Hola, bienvenidos a su programa de Tonske. Como cada domingo vamos a platicar de un tema muy importante. En este caso vamos a platicar del aborto. Para ello se encuentra con nosotros mi compañera Mariana una vez más y también se encuentra con nosotros esta vez no en recomendaciones mi compañero Elictro Conis. Qué gusto tenerte. Gustazo estar aquí en la mesa esta vez. Gracias por estar con nosotros, Mariana, compañera. Hola chicos, qué bueno que nos acompañas hoy en la mesa. Muchas gracias, Eric. Y pues como ya se los adelantó Eric, el tema de hoy es uno que es muy delicado, pero debemos dejar en cuenta que este es un espacio en el cual queremos expresar diversas opiniones, escuchar qué tenemos que decir para entonces no llegar en un punto en común, pero sí escucharlos a ustedes, que nos compartan qué es lo que piensan. Y hoy nos acompaña en la mesa estudiante de Sociología, ella es Adriana Pineda. Hola Adriana, ¿cómo estás? También nos acompaña en esta ocasión Anel Ortega, ella es licenciada, abogada en Grupo de Información en Reproducción Elegida, por sus siglas GIRE. Hola Anel, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos, chicas. Es la primera mesa en este programa que tenemos más de una mujer. Eso es algo muy bueno porque este tema creo que es pertinente. Y arrancamos de lleno con una primera pregunta muy importante que es, legalmente, Anel, ¿cómo definimos al aborto? Bueno, habría que distinguir varios aspectos. Uno, México tiene un orden jurídico federal, entonces tienes diferentes niveles. Tienes también un estatuto muy particular en la Ciudad de México. Y si tú solo dices aborto, estaríamos refiriéndonos a un delito. Es decir, todo lo que está previsto en el Código Penal Federal y en los otros códigos de las entidades federativas, el propio Código de la Ciudad de México. ¿Por qué hago esta distinción? Porque en la Ciudad de México también existe algo que se llama interrupción libre del embarazo. Interrupción libre del embarazo. El tema justo es porque hay diferentes conceptos. En la Ciudad de México tú puedes elegir hasta la semana 12 no continuar con un embarazo sin que tengas ningún cuestionamiento, tengas que dar alguna explicación. El tema del aborto está regulado de diferente manera. Al final del día, cada congreso en cada estado ha decidido cómo regularlo. Es algo que cae en su competencia. Tú tienes que el aborto está como la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez. Eso es antes de las 12 semanas. No. Eso solo existe en la Ciudad de México. Okay. En el resto del país sigue siendo un delito el aborto. Solamente hay causas por las que tú puedes legalmente abortar. Eso es lo que justo varía en cada estado. La única regla general que existe en todo el país es que es posible abortar cuando la mujer se embarazó por una violación. Okay. De ahí después entrarías como en todo en un juego de casos, en qué estados, y justo es el trabajo, de los que representan una gran línea de acompañamiento desde GIRE. También una de las cosas que me gustaría tomar sería el término legrado. ¿Qué significa un legrado? Como médicamente hablando. Bueno, es que ninguno de aquí somos médicos. Ninguno es como somos médicos. Pero como un procedimiento, uno de los procedimientos de los cuales se logra un aborto, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, Anel, ¿qué consecuencias tiene que en la Ciudad de México sí haya una legislación muy específica y con lo que nos dices de 12 semanas y en el resto del país sea considerado un delito? Es decir, la causa más, o la consecuencia más simple, ¿no? Que la gente venga a la Ciudad de México a realizarse estos procedimientos o que se hagan clandestinamente fuera de la Ciudad de México. Sí, tienes ambas. También existe una serie de clínicas privadas donde tú lo puedes hacer, incluso. Pero no sé específicamente si la duda es si es posible que alguien que no reside en la Ciudad de México pueda acceder a la interrupción. Sí, justo el tema o la importancia de que pueda realizarse una interrupción voluntaria del embarazo es que es una obligación del gobierno proporcionar este servicio. Es decir, tienes clínicas públicas donde se proporciona este servicio. Y justo el tema del legrado es importante. Ese es uno de los pocos defectos que tiene el problema o que existe en la Ciudad de México, porque el procedimiento que se te ofrece es un legrado. El legrado es algo muy invasivo. En realidad, si tú accedes o preguntas en una clínica privada o acudes con diferentes médicos aliados que son pro-choice, realmente te van a dar una asesoría mucho más completa porque puedes ver justamente que hay un embarazo por medicamentos, un aborto por medicamentos. También es posible el tema, por ejemplo, de realizarse una MEU, que es la aspiración, es una aspiración, y justamente el tema, la diferencia es el legrado, es quirúrgico. Tienes que pasar por quirófano, tienes que tener una estancia mucho más larga en el lugar. Digamos que también te enfrentas a un tema de tendrías que elegir qué procedimiento hacer, en qué momento y también dependiendo de la edad de la mujer, incluso. Y aquí entramos a todo el tipo de cuestionamientos que hay siempre, ¿no? De orden jurídico, pero también de orden ético e incluso religioso. Y tal vez aquí podemos hablar más contigo, Adriana. Realmente, ¿qué concepciones hay sobre el aborto mismo y cómo le podemos entrar al tema? Bueno, en la parte legal, estoy muy de acuerdo en la distinción. Es muy importante que hagas la distinción porque sí no es legal al nivel
pues como general, estatal. O sea, la Ciudad de México es un gran caso en especial y pues tienen un gran avance en este aspecto. Ahora bien, no significa, sí hay mucha lucha con esto, o sea, en la parte más bien de discurso, o sea, yo creo que el principal problema con esto es que se considera la penalización. O sea, es más bien lo que viene con ver la penalización del aborto. O sea, viene siendo, bueno, está... el uso y la toma de leyes, ¿no? El uso de las leyes, ¿no? O sea, el que no solamente es el que yo voy a hacer a pedir la interrupción legal del embarazo, sino lo que viene siendo lo del aborto, o sea, que es la penalización, como tú dices, que no es legal. Entonces, yo en ese aspecto creo, personalmente, yo soy pro vida, estoy a favor de que no se realicen abortos, pero también creo que las excepciones rebasan en muchos aspectos los casos y la misma ley. Entonces, porque claro, hablamos de una penalización no legal, no metiéndonos en estos rubros de que si tú vas a solicitar una interrupción legal del embarazo vas a la cárcel, ni todo este tipo de concepciones, sino la penalización que tienes en la sociedad cuando se condena una interrupción de embarazo. También puede ser la perseverancia por el delito que se tiene. También hay que, como lo dijo la abogada, una de las cosas es ver el delito que se cometió de la violación y por eso sucede lo del el embarazo no deseado y sucede y se realiza el aborto. También por eso las leyes tienen que estar hasta un punto a favor o tomarse eso también. Bueno. Y justo eso es súper importante porque también no nada más está el tema penal, tienes la Ley General de Víctimas y a su vez todas las leyes estatales que justamente son súper claras en decir que la interrupción del embarazo producto de una violación es un servicio al que están obligados todas las autoridades en todo el país. O sea, creo que eso no admite justo ningún tipo de excepción. Y además tienes el otro tema, la NOM 046. La norma oficial mexicana 046 que regula justamente cómo se hace ese procedimiento, por qué se hace, también es súper claro el tema. Podrías también hablar de cosas muy específicas como qué pasa cuando son menores de edad, por ejemplo, ¿no? Y que eso es muy común. Ustedes habrán visto cifras sobre justo embarazo adolescente, ¿no? Es toda una problemática y el tema no solamente es la alta incidencia, sino los problemas de salud. O sea, finalmente sí hay una incapacidad de los servicios médicos en todo el país, y eso lo vemos desde GIRE con los casos que acompañamos y documentamos. No es posible brindar a todas las mujeres menores de 18 años en este país la atención adecuada cuando cursan un embarazo. ¿Cuál es justamente uno de los grandes riesgos? El desarrollar preeclampsia, eclampsia, tener algún tipo de problema como síndrome de HELP, terminar en un coma. Son cuestiones básicas del control prenatal que en general cuando una mujer es adulta, necesita un control prenatal, pero cuando eres adolescente, con mayor especificidad, porque finalmente tu cuerpo tiene una circunstancia muy específica, no solamente es como esta parte de que sean adolescentes, que no están listas, no es un aspecto moral, es un aspecto biológico. Si tú revisas la regulación de la OMS sobre el tema, hay guías clínicas muy específicas sobre qué se le tiene que proporcionar a una niña. Finalmente también es el tema. Adolescentes es una cosa, pero también hay niñas que a veces se embarazan. Claro. Sí, no, sí. Pero no todos los casos en este término, o sea, yo hablo, por ejemplo, al principio de las excepciones, en caso de violación o en caso de que sean niñas, pero no todo lo que se está haciendo como interrupción legal del embarazo son niñas. O sea, estoy muy de acuerdo contigo en la parte cuando son niñas y cuando son violaciones, pero no el uso literal del aborto dentro de otro rango. Es que claro, estamos cayendo un poco en este entendido, justo GIRE, sus siglas lo dicen, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Entramos a otro tema también que es la libre elección, ¿no? Es distinto el caso cuando es un embarazo por violación, que es otro tema completamente distinto, a cuando es un embarazo por accidente, ¿se le podría decir entonces? No deseado. No deseado. Embarazo no deseado. O sea, finalmente no es que existan accidentes, errores, es claro. ¿Quieres ejercer tu maternidad o no quieres ejercerla? El punto es, de verdad el Estado tiene la capacidad para obligarte a ser mamá, tendría que ser así. O sea, finalmente el tema no solo es abortar o no abortar, sino las consecuencias generales que tienes. Hay un contexto de pobreza muy específico en todo el país, hay un contexto de deserción escolar clarísima cuando sucede un embarazo adolescente, también tienes un contexto de qué va a suceder con un proyecto de vida, qué va a hacer esta mujer, porque finalmente ya no es una niña, ya no es un adolescente, será una mujer, será una adulta, es capaz, por ejemplo, de mantener un proyecto de vida, de ofrecer un proyecto de vida estable a la otra persona, en qué contexto va a desarrollarse. Es mucho más complicado. Creo que en el tema no es ser pro vida, ser pro choice, es hablar y situar al caso en particular, la persona, y qué es lo que vamos a esperar de su vida. Cristina, ¿cómo definimos la postura pro vida entonces?
La postura pro vida está a favor de la vida, así como se ha cual. dicho. O sea, más que una postura antiaborto, es una postura que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte. O sea, si un estudiante está en peligro, también se defiende la vida del estudiante. Si es un abuelito, se defiende la vida del abuelito. Entonces, nuestra postura en sí es esa vida que acaba de ser concebida también tiene derechos y también, o sea, yo preguntaría, por ejemplo... Ese es un gran error, porque no tiene derechos, no ¿Qué es una pasa? persona. Justo en este tema, por ejemplo, es súper interesante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Artavia Murillo contra Costa Rica, que si bien es sobre fertilización in vitro, habla de qué tenemos que entender por concepción, esta famosa protección, y de hecho creo que a veces ese es uno de los principales puntos de las organizaciones pro vida. Efectivamente también todos los que pugnamos por el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estamos de acuerdo que se tiene que cuidar justamente la vida prenatal. En esa parte sí me parece que tendrían que tener una reflexión de por qué sí se tendría que abortar, por qué sí se tendría que interrumpir un embarazo cuando también tienes temas de salud, por ejemplo, cuando tienes temas de condiciones socioeconómicas. Hay un caso muy interesante, en Yucatán el Código Penal permite realizar un aborto por causal socioeconómica, tal cual si una mujer no es capaz de ofrecer un proyecto de vida a sus hijos a partir de cierto número, puede abortar. Y eso tiene mucho sentido, y lo más chistoso es que eso existe desde casi principios del siglo XX. Ni siquiera es algo reciente. ¿Qué pasa de la semana 12, un segundo? No soy médica. 12, un segundo, 12 minutos, 12, una hora. No, porque realmente si a las 12 semanas, antes no eres nada, pero 12.1, 12.1 hora, 12.1 hora y media, ya, pum, ya eres vida. Bueno, pero entonces caemos, yo iría en ese sentido. No soy Y yo médica. creo que... Es que entonces, caemos en ¿qué está una- pasando? Porque entonces en ese momento ya es vida, ya tiene que ser defendida, ya entonces... O sea, y aparte, pues yo creo que la postura... O sea, yo defiendo a la mujer, claramente, pero en este caso, la vida de la mujer ya no es la vida de la mujer, es la vida de la mujer y algo más. O sea, Pero ya no es ese algo individual. No es una persona. Justo tú misma estás diciendo ¿A las algo. 12 una semana? No, desde el Es punto que de yo creo vista que legal es esa otra onda cosa. del tiempo es más que nada por el riesgo, ¿no? Digo, hubiera sido muy interesante, en verdad, 13 tener un médico que hablara algo así. 12.1 hora. El riesgo que existe a la mujer para someterse a un procedimiento, ¿no? Yo creo que es una discusión con la que podremos continuar Podremos en un tomar momento. características específicas de esto. Necesitamos un médico Claro. dentro de esta mesa y eso era lo más importante porque ahí necesitamos como esa regulación. ¿Qué sucede después dentro de 12.1, no? 12 hora, Y un la segundo, regulación, ya ¿cómo es sabemos vida, que pum. antes de las 12 semanas entonces sigue siendo un Y sobre embrión en esto este aspecto? Podríamos hablar realmente cualquier día, horas y horas y horas. Sin embargo, el motivo por el que esta semana estamos discutiendo el tema es porque se presentó y se aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud. ¿Por qué no nos cuentes un poco de ello para poder vincularlo? No, específicamente hablando de conciencia, ¿no? Antes de Ley de poder- conciencia. Ley de conciencia. Derecho de objeción de objeción de conciencia. conciencia. Venga. Bueno, el tema es justo, el dictamen es agregar un artículo 10 bis a la Ley General de Salud. No es una ley en sí misma autónoma, sino finalmente este tema está regulado por la Ley General de Salud. Como su nombre lo dice, no es una ley federal. El que sea una ley general significa que va a ser un marco mínimo del que no se puede mover ninguna otra entidad federativa. ¿Qué implica? Intentan efectivamente establecer para el personal de salud y administrativo un presunto derecho de objeción de conciencia. El tema ahí, desde la posición de Gire, justamente es que esto entra en contraste con todo el demás marco legal que más o menos ya hemos estado platicando. El primer tema es, como se desprende de este dictamen, lo pretenden hacer como un ejercicio de la libertad religiosa. Nos quedamos un momento aquí, ya sé que vi esa reacción. Sí, ahorita esa reacción, guárdala. ¿Qué les parece si nos vamos a un Vamos corte a un y regresamos corte, sí. con la recomendación? Y pues sigan con nosotros, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y pues nuestras recomendaciones de cine con Shamil Troconis. Quédense con nosotros y regresamos. Ya estamos de regreso en Entonces y ahora con la sección de cine. Y les traemos una película que se titula Juno. Esta película trata sobre precisamente Juno, que es una adolescente de 16 años y decide tener relaciones sexuales con su mejor amigo. Obviamente no usan protección, ella queda embarazada y lo primero que se le viene a la mente es abortar. No le dice a sus papás, no le dice a un médico ni nada y decide abortar y acude a un instituto donde puede hacer esta acción, empieza a llenar formularios y demás y se da cuenta que en realidad le estaría quitando la vida a alguien y conscientemente dice, ¿saben qué? Yo no puedo abortar, ni modo. No aborta
sí decide tener el bebé, pero darlo en adopción. Esa es la historia de Juno. Ahora, la película tiene cosas muy peculiares. Por ejemplo, es una producción Estados Unidos-Canadá, es una película independiente, estuvo en muchos festivales, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y tuvo muy buenas críticas e incluso en taquilla, como salas comerciales, le fue rete bien porque todos los recuperó y además duplicó muchísimo el dinero. Entonces, la pregunta aquí que yo me hago es cómo es que tuvo tanto éxito esta película, y precisamente son por las críticas. Las críticas que decían de Provida, decía todo el mundo de Provida, no, es que esta película es Provida. Y los que están en proelección dicen, no, esta película es proelección. E incluso se denominó esta película como una obra feminista. Entonces, todo el mundo la aceptó. Y el director obviamente dijo, bueno que toda la gente está aceptando la película. Sin embargo, hay una escena que sí debemos poner en claro, que es cuando la protagonista Juno decide acudir al centro para abortar. Y en ese momento nos damos cuenta que aunque no lo hace, ella ya tiene la posibilidad de hacer esto. Y ella tiene la libertad de elegir. ¿Ustedes qué opinan? Oye, muchas gracias, Shamir. De verdad es una buena recomendación y muy ad hoc con todo el tema que estamos tratando, ¿no? Mencionaste dos términos muy interesantes, la provida Proelección. y proelección. Así es, provida y proelección. Que es parte importante que se debe tomar y también en el tema, la proelección y la parte de provida. Muchas de las cosas o particularidades que nosotros notamos es eso, ¿no? La mujer debe de tener o no, en su debido respecto, cada quien tiene la participación de la parte más importante de elegir, o ser, como lo dijo también, llevar un momento de vida, una participación de vida, un protocolo de vida, si estás de acuerdo en tener esa elección, o también haber sufrido algún problema. Muchísimas gracias, de verdad, por toda esta recomendación. Gracias, claro de que verdad. sí. Gracias. No hay de qué, gracias a ustedes. Y además, una de las frases que ya despertó algunas miradas y suspiros aquí fue cuando Juno se da cuenta de que le estaría quitando la vida a otra persona. Entonces creo que eso es de lo que aporta Shamir, con lo que nos vamos a quedar. Y sobre todo, cerramos el último bloque hablando de esta reforma a la Ley General de Salud en la que se pretende hacer válido el derecho de objeción de conciencia. Es decir, que un médico puede decir, mis convicciones éticas, morales, religiosas, cualesquiera que sean, no me permiten realizar un aborto o algún otro procedimiento. Participar incluso. Exacto. Entonces, no lo voy a hacer aunque esté yo contratado por una institución de salud pública. Y con eso regresamos. Tú tenías mucho que decir. Voy a hacer un pequeño rebeldía. Claro. Creo que lo que mencionó él es muy importante porque también menciona la parte de la adopción. O sea, yo creo que, por ejemplo, lo que decías tú de las condiciones económicas y entonces el aborto debería ser posible. Nadie ha tocado el tema de la adopción. Después, o sea, como otra situación o otra alternativa en la cual se respeta la vida y además la mamá puede seguir su camino y el niño tener la posibilidad de encontrar una familia y cada quien su rollo. Bueno, pero entramos entonces, en un tema, perdóname, pero es que, o sea, me parece inconcebible. En un segundo sería como, ok, te pasas 9 meses que dura un embarazo, con el embarazo, con todo lo que implica. ¿Qué pasa en un país como el nuestro? Que hay que ser sinceros. Si tu trabajo no te permite que estés embarazada, lo pierdes tu capacidad económica. O sea, la serie de problemas que conlleva, ¿qué pasa ahí? Ya después de la adopción no te van a decir a ver si regresa porque ya no tienes un hijo, ¿no? Hay como hay que tomar muchísimas cosas con pincitas, no podemos decir nada más así, o sea, ok, ya tuviste el hijo, ya lo viste en adopción, continúa con tu vida. Claro. Hay un proceso psicológico por el cual también tenemos que pasar. La mamá que va a tener al niño, también el pensamiento desde, si está de acuerdo, tiene que continuar con la vida. Lo mismo decía Cristina, el pensamiento que tenía era, ok, después de la semana 12, un segundo, ya es un niño, continúa con el pensamiento de creer una vida o creer que está con esa vida adecuadamente y sobrevivir con ella. Y sacando eso, pues lo podemos regresar a los médicos. Por ejemplo, esto de la objeción de conciencia, ¿qué pasa con ese médico que cuestiones religiosas? Pues no, es que sabes que hay una trampita en estos temas porque siempre que se dice pro vida, es que es religioso, es que son los mochos, es que son los del PAN, es el fanático cristiano evangélico que no quiere la vida y así. Y esta parte de la objeción de conciencia no solamente mete el tema religioso, o sea, la objeción de conciencia viene de motivaciones tanto ideológicas como personales y sí, en algunos casos religiosos. ¿Qué tal si tú como doctor tuviste alguna experiencia personal con el tema del aborto que te dejó mal a ti y por eso no quieres practicar un aborto?
o tú no quieres ser partícipe de eso. Mucha gente dice, los personajes administrativos, ¿por qué también se les tiene que dar? Yo creo que no tenemos que quitar el papel de todos los que funcionan en la parte de salud y también tienen el derecho a hacer las cosas y participar en procedimientos por voluntad. Entonces yo aplaudo que realmente exista la objeción de conciencia y que sea algo que fortalezca, porque también el médico es humano, el médico también va a sufrir el trauma psicológico si lo obligas a hacer un aborto. ¿Qué pasa si la vida de la madre también se encuentra en riesgo y yo por mi objeción de conciencia no intervengo? Que es algo que nosotros platicábamos previo a esto, ¿no? Sí, en la ley está contemplado que es el único caso, una urgencia en la que no puede hacerse, no se puede apelar. El doctor está obligado a realizar el procedimiento adecuado para salvar la vida. Y muy importante también es esta parte que son médicos contratados en el sector público. Claro. Ahora, pongámoslo, quizás sea un ejemplo burdo, pero yo tengo una panadería y ahí vendo el pan que ustedes imaginen. Contrato a un dependiente que no le gustan, no sé, las corbatas. Por ese motivo, ¿no va a vender corbatas? Es decir, corbatas el pan, por supuesto. No sé, panadería, corbatas, no creo que... Pensemos en bueno, conchas. Claro, el dependiente que yo contrato para que venda cuernitos y todo el demás pan que tengo, por motivos personales, sean cuales sean, no va a vender esos cuernitos. Vamos a llevarlo a este terreno. Entonces, el médico que por cualquier motivo no quiere realizar esos procedimientos por el derecho de objeción de conciencia, no lo va a hacer. Y en ese sentido, a ver, si yo te estoy contratando porque mis lineamientos como institución son tales, ¿por qué no lo vas a hacer? Y claro, a lo que se ha apelado mucho es, si tú no quieres llevar a cabo esos procedimientos, no te contrates en esta institución. Anel, ¿tú qué ¿Qué piensas? decimos a ello? Justo ese es un gran tema porque eso te permite remitirte. Al final del día la Constitución sí habla un poco, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal, sí habla de un tema sobre libertad de expresión y un poco de ahí lo podrías trasladar al tema de objeción de conciencia. La ley reglamentaria del tema de asociaciones religiosas justo es muy puntual, que nada que implique el no respetar todas las leyes del país debería utilizar, o sea, no podrías cargarte de este argumento de mi expresión, mi libertad de expresión, mi libertad de religión, no puede vulnerar justamente todo el demás marco legal. Y es muy específico, cuando tú mencionas esto, es muy importante, cuando los médicos trabajan en el sector público, finalmente son servidores públicos. Y eso me parece que muchas veces se les olvida. El sistema de salud es dependiente del Estado. Luego entonces están obligados a todo un marco legal desde la Constitución, los tratados internacionales, Ley General de Víctimas, NOM 046, códigos penales. Eso no puede simplemente borrarse con un tema de yo estoy de acuerdo, puede haber experiencias personales que marquen a alguien, no obstante, si estás en ese trabajo, no lo puedes realizar, me parece que si es un tema incluso ético de, pues entonces no trabajas en este tipo de temas. Parecería muy duro, pero finalmente es como piensa en una profesión liberal distinta. Abogados. Siempre tiene que haber alguien que tenga derecho a una defensa. Pasa lo mismo con los médicos, siempre alguien va a tener que recurrir a un médico. Necesitamos en algún momento de nuestras vidas atención. El tema de cuando la vida de la persona o se trata de una urgencia médica también es un poco tramposo porque al final del día todas las emergencias obstétricas, el control prenatal, la atención de un parto son cuestiones urgentes. Entonces, también es un poco un tema de ¿a qué está abonando la reforma del artículo realmente? En la práctica, si ustedes alguna vez se han acercado a alguna clínica a preguntar cómo se puede hacer una interrupción, por ejemplo, en la Ciudad de México, si han un poco a veces dado seguimiento a los casos que desde Gira acompañamos, a pesar de que se tratan de casos de violación, todo el sistema y el sector salud constantemente se niegan. Sí es un tema, desde mi perspectiva personal, religioso, estoy de acuerdo, hay una cuestión de ideología, hay una cuestión de cultura, pero en el caso específico de México no lo podemos disociar y me parece que aquí lo más grave es, al final del día, médicos, servidores públicos están en un estado laico. Cristina. Pero la objeción de conciencia es esta respuesta legal a este determinamiento legal que tú dices de funcionarios públicos. O sea, ellos no están haciendo una rebeldía diciendo, no, yo no voy a hacerlo y me voy a esconder en mi oficina, no. Bueno, en los casos que acompañamos así pasa, ¿eh? Pero no puedes homogeneizar todo, o sea, no puedes homogeneizar todo, tampoco puedes, o sea, entonces lo que yo digo es, esta respuesta de la objeción de conciencia es una respuesta legal. Ellos también se están amparando en esta parte legal
para no tener que hacer esas cosas. Y aparte es como, no todos los doctores están amparando. Sigue habiendo doctores que sí lo van a practicar. Es tan capitalizable que hay Mary Stops, hay otros ciertos lugares. ¿Por qué no? Entonces esos doctores que están trabajando y que sí están a favor, ¿por qué no lo hacen en clínicas públicas? Y mientras los que se amparan esta parte de objeción de conciencias no tengan que verse obligados. También una de las cosas podría ser de que un doctor sí se niegue a decir, es que yo no lo voy a realizar, y uno en el mismo servidor público se pueda aceptar y decir, sí, yo sí lo puedo realizar, o también hecho, todos tienen que seguir las reglas. Es obligación del Estado proporcionar un médico. Un médico. O sea, al final del día tampoco nadie está obligado a lo imposible, eso me queda claro. Pero sea lo que sea, en el sector público, el Estado está obligado, el Estado, entiéndase, cualquier lugar en este país, está obligado a garantizar a la mujer que si lo requiera, conforme el marco legal de la entidad de que se trate, tiene que haber un personal médico. Ahora, hay una pregunta que me parece muy pertinente e interesante. Estamos hablando de la objeción de conciencia, como tú dices, esa parte legal, a qué están obligados o no los estados a proveer el sector salud, que a final de cuentas este es un problema de salud sexual y reproductiva, y estamos de acuerdo en eso. A mí me gustaría que cada uno de nosotros, en un comentario breve, pensáramos, entonces, ¿de quién depende? Porque se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Estamos a un minuto. ¿De quién entonces depende o quién es la decisión de abortar o no? O sea, ¿quién toma realmente esa decisión o quién debería? Porque también ustedes, chicos, son hombres. El papel que juegan los hombres dentro de esta temática es muy interesante. Una de las características es que no solamente el embarazo surge por la mujer, sino que también hay que ver el otro lado. El hombre tiene que poner esa característica importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que antes de todo esto ya se nos ha terminado el tiempo. Perdón y discúlpenos, de verdad, se nos fue corriendo todo esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Elic, Mariana, gracias por estar conmigo. Chicas, muchas gracias. La verdad que son comentarios muy interesantes, muy pertinentes, pero bueno, que la gente nos comparta su opinión por redes sociales, Elic. Así es, a quienes nos ven, los invitamos a que sigan esta discusión a través de nuestras redes sociales y que sigan viendo esta programación y el resto del día a través de tv.unam.mx y sobre todo usen en redes sociales el hashtag PrendeTVUNAM. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Y seguimos aquí en Entonces ¿Qué? Muchas gracias a todos. Se acabó.